Soliloquios de un metafísico. Filosofía en las ondas hertzianas. Si piensas que la filosofía es cosa del pasado, que ya no tiene nada que decir, o crees que es aburrida, detente y escucha, porque ya estamos por comenzar a filosofar. Súbele a tu radio y déjate llevar. Soliloquios de un metafísico. Muy buenas noches, estimados oyentes del programa de radio filosófico Soliloquios de un metafísico. Como todos los martes en punto de las 9 de la noche, estamos en un programa más. Bienvenidos y gracias por su amable atención. En el programa de hoy hablaré sobre un filósofo muy interesante, particular, que poco es conocido, tanto en la historia de la filosofía, no es mencionado, como entre los estudiosos mismos de la filosofía. Bueno, pues ¿quién es este filósofo? Es Eduardo Nicol. Hoy sabremos quién es Eduardo Nicol, cuál es su propuesta filosófica y también cuáles son los puntos centrales de su filosofía. Para ello me he decidido a hablar de la filosofía de Eduardo Nicol, y el tema del programa es el humano como ser de expresión. Desde los inicios de la humanidad ha sentido el hombre el deseo de expresarse. Algunas veces lo ha hecho a través de la pintura, otras veces a través del teatro, de la música y otras formas de manifestación. Pero bien, ¿cuál de estas formas de expresión es la más importante o la más distintiva del ser humano? Para Eduardo Nicol será el logos. El logos va a ser aquello que hace que sea el ser. El ser es este ser de logos. Y este ser que se pregunta por las cosas del mundo se expresa a través de un logos. Por eso el programa de hoy se titula El humano como ser de expresión. Estaremos reflexionando sobre qué significa ser humano como ser de expresión y también conoceremos la filosofía de Eduardo Nicol en sus puntos más centrales. Pues bienvenido y vamos a filosofar. Bien, pues nuestro filósofo, que por nombre llevó Eduardo José Gregorio Nicol y Franciscán, nacido en Barcelona un 13 de diciembre de 1907 y fallecido en México un 6 de mayo de 1990. Fue un filósofo de origen español que se nacionalizó mexicano. Él fue catalán, nació en Barcelona, cursó estudios de filosofía en esa universidad y también impartió clases ahí. Posteriormente llega a México en el año de 1938. Recordemos que en ese año, está el desenlace de la Guerra Civil Española, el franquismo, y llega a México en un barco a través del puerto de Veracruz. Se radica en la Ciudad de México, en el distrito, obtiene la nacionalidad mexicana en el año de 1940 y entra a la UNAM. Ahí revalida estudios y obtiene el doctorado en filosofía. Después de eso ingresa a dar clases en la misma Facultad de Filosofía y Letras y dada su vocación filosófica,
funda el Anuario de Filosofía que hoy todos conocemos, todos los estudiosos de la filosofía conocemos como Dianoia. En 1955, por allí, está fundando esta revista de filosofía que es un referente a nivel internacional de las investigaciones que se están haciendo en México. Para los que no conozcan Dianoia, bueno, pues les invito a checar en la página de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la división de Filosofía y Letras, la revista Dianoia. Es una revista muy puntual, muy rigurosa y muy profesional. Ahí es donde pueden leer la filosofía académica que se gesta en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Nicole tiene, en su existencia, numerosos libros, pocos conocidos, unos más que otros. Él escribió 18 libros y sin fin de artículos. Hay alguna entrevista de radio que dio alguna vez para la UNAM, que la pueden buscar en un podcast que está ahí en Google. También el repositorio de la UNAM tiene algunas cosas de él, de sus entrevistas que dio. Entre las obras más importantes, básicamente todas son importantes, pero entre las obras de Eduardo Nicole puedo mencionar Psicología de las Situaciones Vitales, que es la tesis doctoral que él defendió en el año de 1941. Este es un libro interesantísimo que aborda toda esta postura del hombre a través de la psicología y en claro debate con Husserl y Heidegger y parte del psicologismo que imperaba también en esa época. También tenemos 1946 y con una versión nueva de 1977, La idea del hombre, también editado en Fondo de Cultura. Otro libro, Historicismo y Existencialismo, la temporalidad del ser y la razón. La vocación humana, de 1953. Este libro que a mí en particular me gusta mucho, Metafísica de la Expresión, del año de 1957, la primera edición, y una edición reformulada por el mismo Nicole de 1974. También tenemos el libro El problema de la filosofía hispánica, del año de 1961 y reeditado en 1998. Los principios de la ciencia, del año de 1965, El porvenir de la filosofía, del año de 1972, La primera teoría de la praxis, de 1978, La reforma de la filosofía, del año de 1980, La agonía de Proteo, del año de 1981, Crítica de la razón simbólica, La revolución en la filosofía, del año de 1982, que se puede considerar una obra capital sobre los temas en que culmina la meditación sistemática de la filosofía de Nicole. Además, en ella culmina o se puede ver el proyecto de revolución teórica que empieza a germinar desde sus primeros años en México, allá en 1940. Otro libro muy interesante, Ideas de Vario Linaje, del año 1990, Formas de hablar sublimes, poesía y filosofía, del mismo año, del 90, Las ideas y los días, artículos inéditos que van desde el año de 1939 hasta el año 1989. Este es del año del 2007, compilado. Símbolo y verdad, compilación de textos de Nicole, ya del año del 2007. Este es otras referencias. Hay unos libros, por ejemplo el de La metafísica dialéctica de Eduardo Nicole, editado por, escrito por Juliana González, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del año del 81, que es referente básicamente para abordar a la obra de Nicole. Y en este sentido, toda la obra de Nicole
se puede entrar como una introducción en el libro de la metafísica dialéctica de Eduardo Nicol, redactado por Juliana González. Aquí hay que hacer una acotación. Juliana González fue discípula directa de Eduardo Nicol en sus años de la Universidad Nacional Autónoma de México y fue la que más recogió el pensamiento de Nicol, el que más lo asimiló, aunque Juliana González luego se decanta por la ética, pero podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es una especialista de la filosofía de Nicol aquí en México. Entonces tenemos a muchos especialistas, pero digamos la punta de lanza sería, el referente principal sería la doctora Juliana González, otra gran filósofa que, bueno, espero hacer un poquito más adelante un programa de la filosofía de González. También hay otros especialistas en la filosofía de Nicol. Puedo mencionar a Ricardo Horneffer. Su libro Semblanza de Eduardo Nicol también tuvo clases con el doctor Nicol allá en la UNAM y pudo ingresar a la filosofía y a los planteamientos de Nicol, el de primera mano. También está el doctor Roberto Andrés González Hinojosa, especialista obviamente en la filosofía de Nicol y en los temas de metafísica, antropología, también interesado en tópicos de Ernest Cassirer, algo de Deleuze y esta parte que no se pierde de la metafísica. Pues. Estos son algunos de los representantes más importantes aquí en México que tratan la filosofía de Nicol, que tratan los temas de metafísica y ontología y de los cuales podemos aprender si es que nos interesa entrar en estos tópicos a dirimir de la metafísica, de la ontología, de la antropología, del ser, de la expresión. Estos filósofos que viven en México y que se están desarrollando en nuestro país tienen aportes interesantísimos de los cuales podemos aprender mucho. Por eso aquí en Soliloquios de un Metafísico les damos presentación para que los amables radioescuchas pues se acerquen a ellos. Hoy tenemos el famoso buscador más rápido, el Google, y ahí podemos tener de primera mano los textos, artículos, reseñas de este filósofo del cual estamos hablando esta noche de martes. También es una invitación para que aquellos estudiantes de filosofía, bueno, se interesen también en estos temas de la metafísica y de la antropología. Y qué más sabroso que entrarle por los temas de Eduardo Nicol. Pues bien, para seguir con el programa, pasamos ahora a un pequeño corte musical y regresamos.
Muy bien, regresamos después de escuchar este yacecito sabrosón para esta noche de martes. Les saludo desde aquí, desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, México, para donde sea que nos escuchen. No quiero proseguir sin antes hacer las recomendaciones de cosas importantes e interesantes y culturales que pueden tener acceso en la web. Por un lado, la filosofía a ras de suelo de José Cruz Pérez Rucobo, que pasa todos los lunes en punto de las 9 en la página Radio La Nueva República. Filosofía a ras de suelo. Échenle ahí una visitada a esa página web. También saludos a Victoria Carrasco hasta México con Filosofando con Victoria Carrasco y Pedro Tello. También pasan los martes de 12 a 3 de la tarde. Búsquenlo en Facebook o en su página de internet. Por otro lado también está Filosofía en la Onda de Getafe Voz. Pueden buscarlo así, Filosofía en la Onda. Van a encontrar también otro programa dedicado a la divulgación de la filosofía. Y por supuesto no dejen de visitar Tlanestli, periódico cultural editado aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México, a cargo del maestro Víctor Manuel Vázquez Gándara, presidente de la Academia Mexicana de Educación, sección Veracruz, en el cual tiene artículos interesantísimos de poesía, literatura, narrativa, cuento y obviamente de filosofía. Pues bien, entonces continuamos con el tema de hoy, que es explicar la filosofía de mi amigazo Eduardo Nicol. ¿Qué quiere decir entonces la expresión el humano como ser de expresión? ¿Por qué es importante reflexionar? ¿Por qué es importante reflexionar sobre la expresión? Bueno, para entrar al tópico general de lo que sea la expresión y de lo que sea el ser, antes tenemos que dar un paso atrás y hacernos la pregunta por el hombre. Ante la pregunta ¿qué es el hombre?, en la historia de la filosofía se nos han dado una multitud de respuestas, es decir, todas esas respuestas se conglomeran en reflexionar sobre lo que sea ser hombre. Ninguna es completa, pero ninguna es totalmente errónea, dice Eduardo Nicol en su libro La idea del hombre. ¿Por qué ninguna es completa y por qué ninguna es errónea? Bueno, porque todas tocan realmente algún rasgo distintivo de lo que sea ser humano. Todas tienen algo que ayuda a pensar la idea del hombre, qué sea ser el hombre. Es decir, todas han hecho reflexión sobre ese ser en el mundo que se pregunta por los demás entes de la realidad. Es así que no todas completan la definición de lo que sea ser hombre, ni todas están en un error. Por ejemplo, si retomamos aquella frase de el ser es el hombre, bueno, es la medida de todas las cosas, y luego pensamos más adelante con Aristóteles que el hombre es un ser político, un zoon logón politikon, pero después nos abocamos a que el ser es, bueno, el hombre es ese ser que participa de las ideas, como con Platón, y que tiene un alma tripartita, bueno, la parte irascible, la concupiscible y la racional. Pero después, si nos vamos con San Agustín, él nos dirá que el hombre es eso que tiene un alma que participa de la divinidad, o sea, de Dios, y que bueno, hay que cuidar el alma haciendo acciones virtuosas. Cuando llega con Kant, la pregunta por el hombre se centra en la problemática saber qué es el hombre. Kant lanzará la pregunta ¿qué es el hombre?, aunque de cierta manera no la va a contestar tácitamente, así explícitamente, porque empieza Kant a hacer primero una crítica de la filosofía a través de una epistemología y deja de lado la pregunta por el hombre.
Pero luego llegamos hasta un punto en donde se niega que el hombre sea importante, que no exista nada. Después vendrán los existencialismos, de lo que ya he hablado en programas anteriores, diciendo que el hombre, crea su existencia y después la esencia es la que lo determina. Primero existe y luego crea su esencia. Y en ese tenor, también encontramos en esos años a Heidegger diciendo que el hombre sería un Dasein, y en ese Dasein hay una existencia auténtica, mientras que hay una existencia inauténtica, el Dasein y el Dasman, y que estamos arrojados al mundo. Pero de ahí se desarrollan otro tipo de cosas, como con Ortega, el hombre y la circunstancia. Pero en toda esa planoplia de términos y de filosofías que tratan de definir lo que sea ser hombre en el mundo, viene un filósofo interesante, además nacido en épocas contemporáneas. No estamos hablando de un filósofo que nació hace 2500 años, ni que es medieval, ni que nació en otro lado del mundo, ¿no? En la India, por ejemplo. Estoy hablando de un filósofo que se gesta en una época en donde la fenomenología está fuertemente arraigada en el pensamiento filosófico. La fenomenología tuvo una presencia fuerte en la historia de la filosofía a partir, después un poco de Hegel, luego hay algo retomando a Husserl, Heidegger y todos los que han desarrollado después la filosofía de Heidegger, aunque algunos se vayan por la hermenéutica, otros se vayan por la poesía, pero esos son otros asuntos que no vamos a tratar aquí. Se desarrolla ahí. Entonces, él dice que el humano, el hombre y la idea que tengamos del hombre es, por un lado, difícil de captar, porque el humano en sí mismo es dinámico. Esta labor que tiene que llevar la filosofía, esta labor de investigación, tiene que partir de la Grecia clásica. Y para ello, en su libro de La idea del hombre, Nicole nos empieza a hablar de los conceptos filosóficos griegos como una realidad viva del ser humano actual. Es decir, la Grecia clásica está presente en nuestras reflexiones filosóficas y debemos de partir de ahí, de los conceptos griegos mismos, para poder acercarnos a que sea una definición del hombre, para poder luego llegar al ser de expresión. Pues bien, en su libro La idea del hombre, que está editado en Fondo de Cultura Económica, ya les hice comercial y no me pagan nada, a ver si un día me mandan algo, aunque sea la edición, las obras completas de Nicole. En este libro de La idea del hombre, los 2 primeros capítulos, Eduardo Nicole se ocupa en desentrañar lo que sea la tarea de la filosofía, y en este desentrañamiento, en este desilvanar la problemática, va explicando que el problema de que no hay una definición concreta de lo que sea ser hombre es porque el hombre es un ser histórico, este ser que construye su realidad. En ese sentido, dice, preguntamos en qué consiste ser cuando ya lo tenemos a la vista. El absoluto es la morada de todas las relatividades. El ser está en el ente, quiere decir, ser es realidad, el ser es lo que siempre está ahí. El hombre es el ser que habla del ser. En la frase, el hombre es el ser que habla del ser, se puede resumir la postura de Eduardo Nicole en tanto la antropología filosófica. Pero esto tiene que llevar a un análisis más profundo de lo que sea la simple fórmula del ser, es el ser que habla de él mismo. Entonces dice que esta forma humana de ser consiste en hablar del ser,
aunque no dudando como Descartes. Descartes dudaba de su existencia y de la existencia de los entes en el mundo. Para Nicole no hay tal duda, porque el ser está a la vista significa que el ser se presenta como fenómeno en la realidad. Los fenómenos son seres que se nos presentan y el ser que capta esos fenómenos es el hombre. Ahora bien, este hombre, para poder expresar lo que está viendo con sus ojos, con estos órganos receptores, tiene que utilizar el lenguaje, es decir, el logos, para poder dar constancia de lo que está viendo, dado que las impresiones de imagen que llegas en los ojos siempre van a ser particulares y subjetivas, pero el logos va a ser eso que denote, que haga demostración, apodexis, se dice en griego, demostrar, dice apodexis, de lo que está aconteciendo en la realidad. Por eso el humano es un ser de expresión. Fuera de ese ser no hay nada. Hablar del ser no es, por tanto, hacer filosofía, es simplemente hablar, pero hablando de lo que se está viendo. Esta forma de entender la filosofía es radicalmente opuesta a lo que la historia de la filosofía había entendido por ser. Brevemente, en la historia de la filosofía se había entendido el ser como aquello que está oculto en un ente, pero que también le daba su esencia al ente. El ser puede ser lo que sea lo desoculto. Y ahí se remite a la verdad como aletheia del desencubrimiento, según Heidegger, pero más que descubrir, aletheia, tomando las ideas de Nicole, a mí no me reclamen, aletheia va a ser aleté. Aleté es cuidar de sí mismo, del ser. ¿Y quién es el ser que interroga por el ser de las cosas del mundo? Bueno, pues el hombre, y lo va a hacer a través de logos. Por eso el ser va a ser aquello que se cuida, aquello que hay que cuidar, mas no aquello que hay que desvelar. Estas ideas las expone Eduardo Nicole en su libro De la idea del hombre. Va haciendo un desarrollo filológico por un lado y por el otro lado un desarrollo histórico, y va introduciendo las ideas filosóficas que le van a dar cuerpo a la filosofía que está defendiendo. En esta dialéctica de logos, del ser, de la expresión, es donde se va a develar el ser mismo y el humano como ser de expresión. Este ser que manifiesta a sí mismo en cada nombre que el ser humano aplica a lo que existe. Dice Nicole, esta ciencia del hombre tiene que ser ponderada porque el énfasis de la diversidad suele romperse con las conexiones. La unidad queda realzada en el acto mismo por el cual adquiere el hombre la suprema distinción. El acto dialógico y dialéctico de logos expresa imborrablemente la solidaridad del hombre con todo lo no humano. Esto en palabras cristianas quiere decir que el ser del hombre es tener este acto de hablar, pero como es dialógico necesita de otra persona para que se dé. Entonces, en un conjunto de dos personas, el ser se está expresando y se está manifestando tanto para mí como para el otro, para el yo y para el no yo, según palabras de Eduardo Nicole. Más o menos haciendo un resumen rápido de lo que viene en la idea del hombre en los primeros apartados. Y ahí